Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ir empezando. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que forma parte del tercer ciclo de webinarios que estamos ofreciendo desde Inicia para acompañar a los emprendedores en este contexto de cuarentena. Les pedimos por favor que durante la charla mantengan sus micrófonos cerrados, así podemos escuchar bien y sus preguntas las pueden canalizar a través del chat que voy a estar respondiendo. Sobre el final de la charla vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, así que ahí van a poder evocar sus inquietudes. Ahora sí, los dejo con Ignacio Bazán, quien hoy viene a compartirnos un poco de lo mucho que sabe sobre temas de innovación. Muchas gracias, Ignacio, por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias a vos, Euge. La verdad es que es un gusto y un placer compartir con ustedes. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ignacio Bazán. Yo en los últimos veintitantos años me he dedicado básicamente a lo que es el desarrollo de startups en distintos mercados para distintas industrias y diferentes empresas. En los últimos años me he dedicado en forma independiente a la consultoría en temas de liderazgo disruptivo, innovación e inteligencias colaborativas. La intención de esta charla es, porque tenemos 45 minutos, no es mucho para el tiempo para desarrollar, pero lo que pretendemos es dar una muestra, un paseo por a los distintos escenarios y cómo los manejamos a través de los modelos mentales, qué son y cómo juegan. Lo que queremos es que al final, o lo que pretendo es que ustedes al final se puedan llevar herramientas que les sirvan para poder planificar en tiempos de escenarios disruptivos, generando nuevos modelos mentales. ¿Sí? Si están de acuerdo, damos inicio. Esta imagen que vemos acá, creo que es una de las primeras veces que las puedo mostrar sin tener que explicar mucho al respecto. Entiendo que todos estamos familiarizados con ella. Es una época en donde nos guarecemos, necesitamos, ante la amenaza que sentimos desde afuera, guardarnos y desde ahí un poco planificar, ver, evaluar qué es lo que está pasando. Son muchas las inseguridades que sentimos y también es mucha la desorientación. O sea, son épocas en donde todo parece de un color poco agradable, pero en realidad lo que vamos a ir descubriendo en esta charla es que si bien la crisis es crisis, y eso no tiene mucha otra definición, somos nosotros los que estamos en condiciones de entender y hacernos de herramientas que nos permitan salir adelante. Este tema de cuidarnos lo voy a relacionar con la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades que tenemos cada uno de nosotros cuando sentimos alguna dificultad. O mejor dicho, no cuando sentimos alguna dificultad, es la pirámide que nos conforma como persona. Cada uno de sus escalones está dedicado a una necesidad diferente. En su base vamos a encontrar las necesidades fisiológicas o básicas, como es la alimentación, la salud, el descanso. En el siguiente escalón están las necesidades de seguridad, esto que veíamos recién en la imagen, de sentirse seguro y protegido. Después siguen las necesidades sociales, un escalón que hemos sabido manejar muy bien, a mi entender, en esta época de cuidarnos, ya que hemos estado generando nuevas maneras de comunicarnos, ¿sí? Y por último están las necesidades de autoestima, o sea, todo lo que es la confianza y las necesidades de autorrealización en cuanto al desarrollo personal. La verdad es que no importa qué tan sólida sea nuestra pirámide hoy en día, los 5 escalones están de alguna forma presentes. Y ese es el punto que a nosotros nos debe interesar. No solamente porque
porque lo necesitamos, sino porque es a partir de ahí que vamos a empezar a recorrer la manera de salir de esta situación. Hoy nos sentimos adormecidos y esto es un poco el síndrome de la rana. Para cocinar una rana se la pone en una olla con agua a una temperatura agradable para la rana y de a poco se la va calentando. La rana va teniendo que liberar energía para contrarrestar la temperatura del agua. Vale decir, va, se- va acomodando su cuerpo a la temperatura del agua. Esto pasa hasta que el agua está en un punto lo suficientemente caliente como para que la rana ya no pueda saltar. Ya la rana ya no puede salir. El síndrome de la rana es algo que nosotros tenemos que prestar atención porque es una condición que a veces nos invade, esto de seguir estando a la expectativa de algo que va a pasar y que en realidad no está pasando, y es muy difícil que, que las cosas vuelvan como estábamos. Señal de eso es que nosotros tenemos que empezar a construir nuestro propio futuro desde ahora. Hay una escritora que en lo particular me gusta mucho, española, perdón, Ana María Matute, que dice que al mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear escalones que te suban y que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Esta condición de hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad es hoy una realidad más que nunca, porque no es que cambiaron las reglas, cambió el juego. Nosotros de un día para otro nos vimos insertos en un nuevo juego. Esto es como si entráramos a nuestra casa de noche, no me acuerdo qué día de marzo fue, en donde entramos y no había luz. Y teníamos que andar a tientas y nos llevamos por delante muebles que no estaban en el lugar en donde tenían que estar. El piso estaba húmedo y no sabíamos por dónde había entrado agua. O sea, estábamos viviendo una realidad absolutamente diferente. Nosotros no podemos seguir quedándonos sin reconocer que las cosas cambiaron. Tenemos que empezar a trabajar para que nosotros entendamos de qué manera desarrollarnos, no solamente en nuestra nueva cotidianeidad, sino en lo que se refiere a trabajo y actividad profesional. Em, lo cierto es que lo que nos trajo hasta aquí no es lo que nos va a llevar hasta allá. Hasta ahora las cosas fueron de una determinada manera y de aquí en adelante las cosas son de otra manera. Una de las cosas es este Zoom que estamos haciendo ahora. Yo en el mes de febrero o principios de marzo no sabía lo que era Zoom. Alguna vez lo debo haber utilizado, pero no lo utilicé mucho ni tenía mucho interés en el Zoom. Hoy toda la actividad que hago la realizo a través de Zoom y creo que ustedes también. Esto de que de repente algunos hacían home office y otros no, y que de repente el home office fuese working home, en donde tenemos la oficina en casa, pero también tenemos los chicos y tenemos nuestra intimidad, etcétera, etcétera, no es un home office. Es una invasión a la que tuvimos que acomodarnos y llevar adelante para poder trabajar y empezar a recorrer desde ahí una nueva condición, ¿sí? En este nuevo juego en el que estamos por tener. Para poder empezar a pensar en esto, nosotros debemos pensar fuera de la caja. Esta es una fase fácil, pero en realidad, ¿qué significa pensar fuera de la caja? Esta es otra imagen que para mí es muy representativa. Em, me baso mucho en las imágenes como respaldo gráfico para lo que quiero decir. Nosotros, o yo, no voy a hablar en plural, me identifico con esta imagen. Cuando uno tiene que pensar fuera de la caja, significa que está adentro de la caja. Y adentro de la caja es la imagen que vimos a un principio, es la imagen de una persona que se está en su zona de confort, buena o mala, no sé por qué se denomina confort,
a veces, la mayoría de los casos, pero es el lugar donde nos sentimos cómodos. Y pensar fuera de la caja significa animarse a estar afuera de la caja. Esto no es una tarea fácil y no es una tarea menor. Entonces, para empezar a pensar fuera de la caja, nosotros tenemos que establecer un objetivo, ¿sí? Tenemos que ponernos objetivos nuevos. Lo estoy hablando como personas, lo estoy hablando como emprendedores, como dueños de una empresa o de la actividad que cada uno desarrolle. Necesitamos un nuevo plan de acción. Ahora, antes de hablar del objetivo, nosotros tenemos que tener un propósito. ¿Por qué tenemos que tener un propósito hoy? ¿Cuál es el valor de tener un propósito? En realidad, en un círculo de misión, visión y valor, por lo general lo que primero definimos es qué es lo que queremos hacer, qué fabricamos, qué trabajamos, etcétera. En segundo paso, vemos cómo lo vamos a hacer, de qué manera vamos a fabricar eso que fabricamos o a brindar el servicio que decimos que brindamos. Y por último, establecemos el porqué. O sea, si vemos la flecha, entendemos que vamos hacia el centro del círculo, llegando al porqué en último momento. ¿Qué es el porqué? El porqué es el propósito, ¿sí? Es la razón de ser. ¿Cuál es el motivo? Está muy relacionado con los valores, ¿sí? Pero es lo que a mí me mueve, lo que me hace levantar cada mañana con ganas de trabajar, de llevar adelante lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. El propósito es muy importante. Es importante para mí y es importante para quienes me ven, ¿sí? El propósito es la razón de ser, es en qué cambia mi empresa, en qué cambio yo el mundo, la comunidad en la que vivo, con mi propósito. Esa es la finalidad del propósito. Y coincidirán conmigo en que si primero establezco qué voy a hacer y luego establezco el por qué, es parecido a tirar una flecha y luego acomodo el blanco. En realidad, lo tengo que establecer al revés. Una vez que yo establezco el propósito, qué es lo que quiero, la manera en que quiero hacerlo, cómo lo voy a llevar a cabo, a partir de ese momento yo puedo encontrar y definir mucho más claramente el cómo y el qué, ¿sí? Antes dijimos que si voy del qué al cómo y al por qué, es lo habitual porque primero estoy viendo lo más tangible, lo más fácil y voy hacia lo más difuso. Pero yo tengo que definir el porqué, el propósito. El propósito me va a dar siempre un norte. No importa cuáles sean las dificultades. Si yo tengo un propósito, sé que todo el camino que tome, los caminos que tome, van a ir de acuerdo a ese propósito. Es como navegar, tener una brújula que me permita navegar en la niebla. Sé hacia dónde quiero ir. Aunque no lo vea, sé hacia dónde quiero ir. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos establecido el propósito, nosotros podemos hablar de objetivos. Los objetivos hoy son difusos. El objetivo que teníamos o que nos habíamos planteado cambió. Probablemente haya cambiado para todos, sobre todo para los emprendedores que están iniciando algo y que lo planificaron de acuerdo a un determinado mercado y hoy ese mercado cambió, cambia sus hábitos de consumo, cambia su capacidad de mercado, cambia una serie de consideraciones que antes las teníamos incluso en nuestro plan de negocio y que hoy no son válidas. Entonces, los objetivos son un punto importante y yo quiero trabajar un poco sobre esto. Cuando nosotros nos planteamos un objetivo, decimos que nos planteamos un lugar hacia dónde ir. Esto, como figura acá, puede parecer lineal. Lo cierto es que si yo lo dejo en una sola dimensión, el objetivo puede tener cualquier dirección. El propósito es lo que me va a ayudar a mí a establecer eso y para facilitarlo lo voy a hacer. Hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar, así pueden escuchar todos.
Entonces, cuando yo establezco el objetivo en 2 dimensiones, ¿sí? Y gráficamente, lo hago gráfico porque es mucho más fácil de entender. Yo estoy en una posición cero y quiero llegar a ese objetivo. Yo ya sé que por la línea horizontal hacia abajo no llego al objetivo, ¿sí? No puedo llegar a ese objetivo desde ese lugar porque el objetivo está en otro lugar. El propósito me lo dice. Entonces yo tengo que acotar estos 180 grados que tengo de espacio para llegar a mi objetivo para tratar de ir lo más cercano posible al objetivo, ¿sí? Entonces establezco un área que es el área en donde, el área donde me va a llevar a ese objetivo, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Eso es lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Planteamos los objetivos, sabíamos que el camino al objetivo no era derecho, teníamos áreas de desviaciones y lo más interesante es que probablemente en las desviaciones encontráramos el objetivo que realmente estábamos buscando. Por eso es importante determinar esa área cercana al objetivo y por eso es importante trabajar con un propósito en la búsqueda del objetivo. Ahora, de repente aparece una nueva variable que es la disrupción. La disrupción rompe con el establecimiento del objetivo que teníamos antes. Nos quedamos en un nuevo estadio que si no lo podemos ver, y por eso lo hago gráfico, nos resulta difícil de entender. Lo cierto es que este nuevo estadio nos agrega una dimensión. Esta dimensión, agrega una dimensión y gráficamente es esta que estamos viendo, en realidad vemos que nuestra zona de objetivos, en lugar de achicarse, se agrandó. Nosotros acá tenemos más posibilidades si tenemos un propósito de establecer objetivos y de llegar a los objetivos. Uno de los secretos de la innovación es trabajar en escenarios disruptivos, es trabajar sobre escenarios disruptivos creados, ficticios, ¿sí? Empresas que manejan bien esto son capaces de generar sus propias crisis para poder mejorar y crecer. Las crisis hacen eso, las crisis nos ayudan a fortalecernos y a crecer, porque es un cambio de paradigma con lo que estábamos relacionados. De aquí sí podemos pasar a lo que son los modelos mentales y ya entrar un poco más en detalle. Pero, ¿qué es un modelo mental? Un modelo mental es la forma en que nosotros tenemos de ver las cosas, ¿sí? Por lo general, todos nacemos con varios talentos, muchos, y no desarrollamos todos, desarrollamos solamente aquellos y los transformamos en capacidades. Podemos transformar en capacidad uno, dos, varios, ¿sí? Y esos son nuestros modelos mentales, nuestra manera de ver. Es como si fuese un martillo. ¿Qué tiene de malo tener un único modelo mental? Que voy a ver a todos los problemas como si fueran un clavo. Entonces, cuando haya un tornillo, no voy a tener la herramienta que necesito para ese problema. De ahí la importancia de desarrollar varios modelos mentales. Cuando yo tengo un abanico de modelos mentales, tengo una caja de herramientas completa. Yo puedo hacer frente a eso. ¿Es difícil desarrollar? Hay algunos que los voy a poder desarrollar. Algunos talentos los voy a poder desarrollar al grado de capacidad lo suficientemente eh, maduros como para poder trabajar con ella con confianza. Lo cierto es que mientras más convencidos estamos de que de nuestra respuesta, más lejos estamos de lograr otras nuevas. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo estoy seguro de que esto se hace así, porque siempre lo he hecho así, siempre me ha dado resultado, me estoy alejando mucho de lograr un punto de vista diferente, o sea, de establecer un nuevo modelo mental. Es importante que nosotros tengamos claro este pensamiento porque implica una apertura y una apertura voluntaria a pensar de otra manera. Pero no solamente pensar nosotros, sino el hecho de poder aceptar otra forma de pensar.
En las empresas suele pasar, muy a menudo, que, que por lo general juntan a varias, cada vez que quieren trabajar en equipo, lo que hacen es juntar a diversos silos, ¿sí? Entonces, cada uno viene de su silo, porque nunca han trabajado en equipo, y se sientan alrededor de una mesa en donde les piden que desarrollen algo nuevo. Esto en realidad no da resultado, porque no es así como funciona, ¿sí? Primero tiene que haber un espacio de confianza, porque pensar algo nuevo significa jugar con el error. Y es muy difícil que una persona que nunca se le dio lugar a equivocarse, o en una empresa que tiene una cultura dura con el tema del error, esto pueda modificar, se pueda modificar. En el caso de los emprendedores es más sencillo, porque el emprendedor suele tener la característica de la flexibilidad y suele tener la característica de estar permanentemente buscando nuevas herramientas, y esto hace que tenga distintas ópticas sobre un mismo problema y respete y busque ópticas diferentes, ¿sí? Pero para quien no está acostumbrado, este es un tema que tiene que resolver. ¿Cómo se genera una dinámica de innovación? O sea, ¿cuáles son los puntos que yo tengo que trabajar o cómo trabajo para esto? Yo, como les dije en un principio, vamos a hablar en un panel y luego vamos a dar un espacio para preguntas, eh, porque este tiempo es corto para profundizar mucho. Hay algunos aspectos que quiero trabajar para que ustedes tengan una idea más clara, como por ejemplo esto de la generación de la innovación. Nosotros trabajamos en un hemisferio que tiene dos dimensiones: las cosas que sabemos y las cosas que sabemos que no sabemos. De un lado está lo que somos, que es en donde mayormente nosotros nos encontramos. Lo que no sabemos es una dimensión diferente a la cual acudimos cuando algo nos hace falta. Yo necesito saber tal cosa, acudo a ella, ¿sí? Existen mucha información que en realidad no sabemos y que no nos interesa saber. O sea, para los que entienden, les gusta mucho algo de fútbol, Messi patea un tiro libre, un arco, y hace una parábola. Y él no se pone a pensar cuál es la fórmula de la parábola. Lo hace, lo entrenó, lo hace, lo conoce. No necesita saber la fórmula. Entonces muchas cosas de las que sabemos que no sabemos van a quedar en la dimensión de lo que sabemos que no sabemos. Ahora, este status quo que se da acá a nosotros nos impide innovar, ¿sí? Si entre las cosas que sabemos es que no podemos cruzar la calle, porque nos dijeron que no cruzáramos la calle, y nos quedamos con que no la podemos cruzar, probablemente estemos toda la vida en la misma vereda. Si encima nos dicen que no la podemos cruzar porque el hombre de la bolsa nos va a llevar, tenemos una dificultad adicional, porque ya el no cruzarla o cruzarla no depende totalmente de nosotros, sino que depende de que justo no esté el hombre de la bolsa, porque si no, no va a estar. De este modo, la innovación no se produce en este hemisferio. La innovación se produce en otro hemisferio donde están las cosas que no sabemos que sabemos y las cosas que no sabemos que no sabemos. Esto parece difícil de entender, pero en realidad es un cuadro dinámico en donde yo voy a ir al hemisferio de abajo con la única intención de explorar. Yo necesito explorar abajo para encontrar nuevos modelos mentales, para poder innovar. Si yo no logro hacer esto, yo nunca voy a poder innovar, ¿sí? Ya le voy a dar un ejemplo de lo que son las cosas que sabemos que no sabemos, pero en el mientras tanto les enseño o les muestro con un ejemplo que es lo que sabemos que no sabemos. Es un ejemplo que lo repito y el que me ha escuchado alguna vez probablemente lo conozca, pero entre las cosas que no sabemos, gráficamente conozco un amigo que aprendió a manejar de grande. Vamos en su auto, de repente, en medio de la calle, él, mientras maneja, se abre hacia la izquierda y lo está pasando un auto, le toca bocina, se asusta, vuelve. Dice, no lo vi, es que lo tenías en el punto ciego, le digo. ¿Qué?
Sí, el punto ciego. ¿Y qué es eso? Él no sabía no sabía que eso existía. A partir de que lo reconoce y lo aprende, eso pasa a lo que sabemos, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que no sabemos que sabemos. Pasa, una vez que lo tengo en cuenta y que lo descubro, pasa lo que sabemos. El tener más cantidad de cosas o conceptos o facilidades o capacidades que sabemos, nos brinda más posibilidades de adquirir nuevas capacidades y desarrollar nuevos puntos de vista, volviendo a explorar en las cosas que sabemos o que no sabemos que no sabemos. Les muestro el ejemplo que les decía recién respecto a lo que no sabemos que sabemos. En esta filmina ustedes van a ver puntos blancos que en realidad son los extremos de las letras que están tapadas por una franja negra, cada una de ellas. Si mi mente logra leer la primera palabra, puedo leer absolutamente toda la frase. Esto es algo que nosotros no sabemos que sabemos. Sabemos las letras y sabemos que están tapadas. Una vez que lo vimos, lo podemos descubrir y entonces entendemos que acá dice, entrena tu mente para ver lo bueno de cada situación. Eso es lo que dice acá, ¿sí? Espero que la hayan visto y si no, después se las mandaremos. Entonces la innovación, con esto de lo que sabemos, es directamente proporcional al abanico de modelos mentales implementados. Si yo quiero innovar, mi, mi respuesta va a ser mejor mientras mayor cantidad de modelos mentales haya utilizado para diseñar esa solución que estoy buscando. Ahora les quiero dar algunos tips para que ustedes puedan ver o tenerlos en cuenta respecto a lo que hemos visto hasta acá. El primero de ellos es que no se trata de volver al camino, dice, sino de crear uno nuevo. Cuando nosotros innovamos, tenemos que generar valor. Primero, tenemos que generar valor para otro. Y después, la innovación no es mejorar, la innovación es cambiar. ¿Sí? Si yo fabrico vasos y los hago cristalinos, pero mañana los hago esmerilados, yo no estoy innovando. Estoy cambiando algo, pero no modifiqué absolutamente nada. No generé un nuevo valor en lo que estoy haciendo. Cuando hablo de diferentes ópticas, implican diferentes modelos mentales. Cuando esto está relacionado con los objetivos también, cuando yo veo algo de una manera, ¿sí? Lo puedo ver de diferentes maneras porque tengo diferentes modelos mentales, si no, seguiría viendo un clavo. Planificar por escenarios requiere entender a sus variables críticas. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nosotros queremos entender diferentes escenarios, debemos entender la criticidad de ese nuevo escenario, ver en qué estamos en riesgo y qué no. Nos sirve mucho el tema del propósito para esto, porque el propósito nos fija un norte. Nosotros sabemos que queremos caminar hacia ahí. Si el propósito de las empresas es significativo, es importante, y vuelvo un poco al tema del propósito. O sea, una cosa es Patagonia, que es un buen ejemplo de cómo fue cambiando el propósito. Ellos empezaron fabricando ropa para gente que le gustaba escalar, ¿sí? Y hoy su propósito nosotros estamos en el negocio de cuidar el planeta. Al punto tal lo han hecho que si se rompe una prenda que ellos fabricaron, te piden que la envíes de nuevo, te la arreglan y te la vuelven a mandar. No quieren que compres. Ellos no quieren, quieren disminuir la huella ambiental que dejan
en el planeta por fabricar, ¿sí? Entonces, es importante el concepto del propósito también en esto de qué es lo que yo creo, porque la gente me va a seguir más por lo que yo crea que por lo que yo les digo que hago, ¿sí? ¿Qué hago? Hago esto, ¿sí? Lo hago de esta manera, ¿sí? Que si yo estoy diciendo desde otro lugar, si lo estoy planteando del propósito. Un ejemplo claro, por ejemplo, es Gandhi. Gandhi no convocaba a reuniones, la gente iba y lo buscaba. ¿Y por qué lo hacía? Lo hacía porque se sentía consustanciado, sentía que encontraba en él una manera de defender lo que pensaba, ¿sí? Entonces, este tipo de asociación es la que yo logro con el propósito. Por eso es importante el propósito también a la hora de fijar un objetivo, ¿sí? Sigamos con esto. Desarrollar un pensamiento multidimensional, esto de poder entender y empezar a generar escenarios que sean diferentes para yo estar entrenado en este tipo de manejo. Hay, hay un estudio de Peter Senge que ya tiene muchos años, que apareció en la quinta disciplina. En esa época era importante o se tomaba como una variante importante el tema del cociente intelectual. Y uno de los estudios que él hacía es que cuando se juntaba un nuevo equipo para trabajar en un proyecto y se elegía a las personas con mayor coeficiente intelectual, se notaba que cuando estaban juntos y buscaban la solución, el cociente intelectual que se lograba en ese trabajo en equipo, contrariamente a lo que uno piensa que debe ser como mínimo el cociente intelectual, el nivel de cociente intelectual del menor cociente intelectual de los que está participando. Se lograba un 30, un 40% menos de ese cociente intelectual. Por esto que hablábamos recién, la gente no es que se tenga que juntar en equipo para lograr soluciones nuevas. No es esa la solución. La solución es encontrar propósitos nuevos, encontrar gente que ama y que sabe lo que hace para que juntos puedan colaborar entre sí. Ya vamos a hablar de eso. Asociar no es dividir, es multiplicar. O sea, yo cuando quiero sumar, no estoy dividiendo. Cuando me estoy asociando con alguien, no estoy dividiendo. En realidad, estoy incrementando mi fortaleza para poder lograr algo y el otro, con quien me asocie, está haciendo lo mismo conmigo. De nuevo, establecer nuestro propósito como punto de partida. Esto es fundamental. ¿Qué son las inteligencias colaborativas? La inteligencia colaborativa es un poco lo que mencionábamos recién cuando hablábamos de asociarnos. Yo puedo estar muy seguro de lo que yo quiero, sé a dónde voy y demás. Y puedo desarrollar varias herramientas. Hoy en día es muy difícil que yo logre desarrollar el abanico de herramientas que necesito para ser competitivo y para lograr mantener ese grado de competencia, ¿sí?, con el cliente. Yo lo que busco con mi cliente, lo que busco con mi producto es que fidelice al cliente. Y la verdad es que la fidelidad no es algo que se pida ni que el otro te dé. La fidelidad es algo que se da. El propósito me da esa posibilidad de ser fiel y seguir dando fidelidad. Y cuando yo me asocio con alguien, me estoy asociando con alguien que tiene también un propósito y que siente placer y pasión por lo que está haciendo. Entonces, no estoy sumando un colaborador, un empleado en base a un sueldo y con eso lo voy a fidelizar. Estoy sumando una persona que encuentra un desafío en colaborar con mi desafío, porque ese es su desafío, ¿sí? Cuando yo logro integrar estas inteligencias colaborativas, puedo lograr una caja de herramientas muy diferente
a la que tenía en un inicio. ¿Sí? Yo necesito de los demás para poder hacer que que mi caja de herramientas sea lo suficientemente sólida como para llevar adelante cualquier tema que esté relacionado con las situaciones de crisis. Eh, Ya estamos terminando y lo que quiero decirles es marcar, por ejemplo, marcar lo que es nuestro universo, que era lo que les comentaba en un inicio. Nosotros hoy estamos acá, en este círculo celeste. Es acá donde nos manejamos. Si nosotros empezamos a dar pasos sólidos para construir nuestro propio universo, vamos a ver, como dijimos recién, que tenemos que establecer un propósito. Ese es el primer eslabón en el camino de nuestro universo. Luego, vamos a trabajar con los objetivos que tienen que ser multidimensionales. Esta pandemia que estamos viviendo hoy es algo que no sabemos cuándo va a pasar. En el mientras tanto tenemos que hacer. Y tampoco sabemos si va a venir otra. Entonces, lo ideal sería que nos entrenemos en esto y vayamos pensando de esta manera. Pero para pensar multidimensionalmente tenemos que tener diferentes modelos mentales. Eso es lo que hemos visto y pensado hasta ahora. Y una forma de complementar los modelos mentales que no podemos desarrollar son las inteligencias colaborativas. ¿Sí? Este es nuestro universo. Estos son los diferentes estadios que nosotros debemos desarrollar para poder trabajar eh, acorde a la situación que se nos está presentando. Es importante el tema de las asociaciones. Miren, hace algunos años había eh, una reconocida antropóloga que es ferviente defensora de los derechos de la mujer en el ámbito científico, Margaret Mead, respecto de la cual se le preguntaba cuál era, a su entender, la primera señal de civilización. Ella pensó un rato, todos esperaban que Mead hiciese referencia a algún tipo de utensilio en particular, como podría ser una olla de arcilla, una piedra a afilar, un anzuelo de pesca o alguna otra herramienta. Sin embargo, ella dijo que la primera señal de civilización era un fémur roto y cicatrizado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, te morís, quedás expuesto al peligro, no puedes ni ir al río a tomar agua y mucho menos buscar alimento. Con una pierna rota uno es presa de los depredadores. Ningún animal en su hábitat natural sobrevive con una pierna rota el suficiente tiempo para que su hueso cure. Esto hizo que que Mead dijera que un fémur roto y cicatrizado es evidencia de que alguien tuvo tiempo para quedarse con el que cayó, lo protegió, lo mantuvo seguro, trató su herida y lo cuidó hasta que se recuperó. Que alguien ayude a otro en la dificultad es sinónimo de civilización. Que alguien ayude a otro en la dificultad es sinónimo de civilización. Sinceramente, yo no sé si esta anécdota es cierta o no, y en realidad nunca lo vamos a saber. Lo que sí podemos inferir es que si nunca hubiese existido un fémur roto y cicatrizado, solo existirían fémures rotos sin cicatrizar y sin descubrir. Bueno, hoy más que nunca las asociaciones entre pares, la complementación, la búsqueda del propósito, tienen un significado más valioso que en otros tiempos. Hoy, para llevar adelante lo que necesitamos asociarnos, ¿sí? Necesitamos inteligencias colaborativas, gente en quien apoyarnos y gente que se apoye en nosotros, ¿sí? Necesitamos objetivos,
necesitamos un propósito firme y seguro para hacer las cosas. El propósito, ¿cuál es mi rol en la empresa? ¿Para qué sirve mi empresa? ¿Cuál es mi rol en la vida? El propósito es un tema muy trascendente. ¿Sí? Bueno, hasta aquí es es mi charla y queda abierto el espacio, Euge, para las preguntas que la gente o que ustedes quieran realizar. Sí, no recibí ninguna consulta por el chat, pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o hacerle alguna consulta a Ignacio. ¿No? Bueno, la presentación y la charla va a quedar grabada, la vamos a compartir en un correo post-webinar, así que van a contar con el material. Perdón. Sí. Yo quería hacer un comentario, pero no encuentro dónde hacerlo, así que lo puedo hacer verbal. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ahí lo acabo de encontrar, perdón, lo acabo de encontrar. Sí, básicamente quería ver si esta presentación, además podríamos tener el material que se exhibió. Sí, por supuesto, vamos a compartir la presentación. Perfecto. Es decir, directamente lo encuentro en la página de Inicia, en el sitio de Inicia. Les vamos a enviar un correo con la presentación Okay. y la charla grabada. Bárbaro, muchas gracias. No, Y por muchas favor. gracias a Ignacio, muy clara la exposición. Muchas gracias a vos y gracias por venir y los conceptos. Ahí Silvina de Chocobar levantó la mano. No sé, Silvina, si querés hacer algún comentario. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. En síntesis, la pasión está ligada, o sea, uno tiene que ser coherente intrínsecamente con lo que es y poder desarrollar ese valor en la vida, ¿no? Está ligado con la pasión, o sea, ser coherente. Uno no puede vender un producto si realmente no está a gusto con lo que vende o no es su pasión lo que está vendiendo. Y a la vez eso, estos escenarios disruptivos abren un panorama distinto y rompen con los paradigmas. ¿Podría ser algo así? Sí, podría ser algo así. Es importante, a ver, yo creo que basándonos en la última filmina, en lo que es el universo, nosotros podemos encontrar una definición propia sobre cada uno de esos escenarios. No es una definición inamovible, es una definición que tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene una forma de hacer, una forma en que ha hecho, y tiene distintas posibilidades. De hecho, somos todos distintos, tenemos distintos talentos, hemos desarrollado capacidades y tenemos capacidades diferentes. Entonces, que alguien lo entienda de una forma o lo entienda de otra, sinceramente mientras tengamos claro el propósito, todo va a sumar para que podamos hacerlo diferente. ¿Sí? ¿Está clara la respuesta? Porque si no, sigo explayándome. Sí, está perfecto. Ok. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. ¿Alguien más quiere consultar Igualmente. o hacer algún...? Gracias. Aquí Sí. María Cancino también levantó la mano. María, ¿querés hacer alguna consulta? Hola, ¿Sí? sí, buen día, ¿cómo está? Buen día, mucho ¿Cómo gusto. está? Igualmente, primero quiero felicitarlo porque muy hermosa su explicación, se comprendió perfectamente. Muchas gracias. De todas las conferencias que estoy viendo fue la que más me llegó, la que más me gustó. Y yo llegué 15 minutitos tarde, entonces quería saber si hay posibilidades de que me lo envíen a la charla
para poder escucharla nuevamente desde el comienzo, porque desde mi punto de vista a mí me sirve personalmente, porque estoy por llevar a cabo un proyecto y esto me incentivó mucho la charla de usted. Bien. Sí, María, claro, vamos a compartir la charla, ¿eh? Ah, perfecto. 1.000.000 de gracias y me lo van a enviar por mail. Sí, sí, vamos a mandarla por mail. Bueno, muchas Eh, gracias y sí, dígame. no, nada. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias, un gusto y se cuida. Gracias. Chao, ¿Alguien más hasta luego. tiene una pregunta? Marce. Sí, no sé si me escuchas, Ignacio. Sí, bien, Marcelo, gracias. Bueno, un placer y también muy agradable escucharte. Y cuando hablaba, un poco me surgía la pregunta esta. Muchas veces la capacidad esta disruptiva, tal como marcaste vos, tiene que ver con la dificultad y tiene que ver también con la posibilidad de aprender de nuestros errores. Nosotros como país, yo no estoy en el ámbito económico, estoy en el ámbito docente, antropológico y filosófico. Uno puede encontrarse que la cuestión esta de las dificultades, cuando una persona logra encontrar un sentido en la dificultad, es capaz de incorporar de cambiar la caja de las herramientas e incorporar nuevas herramientas. La pregunta puntual, que no sé si es pregunta o es reflexión, es cómo se relacionaría para vos el surgimiento de la dificultad, la conciencia de la dificultad, y al mismo tiempo con el surgimiento en el medio de la dificultad de esta posibilidad de jugar y de aprender con los errores, cómo se tiene que articular en parte con esta otra actitud, que es la actitud de asociarnos para ayudar al otro y demás. A ver, por un lado está nuestra necesidad un poco paternalista de ayudar, de tratar de solucionar todos los problemas, y por otro lado está la certidumbre que son los problemas precisamente los que nos hacen tener, o que, digamos, favorecen esta posibilidad de adquirir actitudes disruptivas. Entonces, ¿cuál es la tensión justa o cómo se hace a articular esto? Entre, por un lado, la necesidad, las dificultades generan la posibilidad de aparecer nuevos saberes, y por otro lado, nuestra actitud en cierta parte asociativa o de querer estar siempre al servicio solucionando los problemas. No sé si me lograste entender. Voy a lograr responder. Marce, para mí, yo empecé por el propósito, porque el propósito es fundamental. O sea, el propósito tiene un valor trascendente en lo que hacemos, ¿sí? Trascendente en nuestro negocio, trascendente en nuestra vida, trascendente en nuestra comunidad. O sea, nosotros, en la medida que tengamos claro nuestra razón de ser, nuestra razón de existir, qué es lo que queremos dejar a nosotros, qué queremos dejar de nosotros en este mundo, qué empresa, con qué valores, etc. Esto puede ser tener, una dinámica mucho más desde el punto de vista de valores de una compañía, podemos hablar de eso, pero entiendo que no te estás refiriendo a eso, sino que estás refiriéndote al propósito como el valor de generar una respuesta válida para la comunidad. Si yo tengo un propósito construido en valores personales, todo lo que yo haga o todo lo que yo construya va a estar dentro de esos propósitos. Por eso es importante el propósito, porque no tiene desviaciones. El propósito tiene una línea. Yo puedo tener una zona, como veía ahí, de desviación y una zona de objetivos, pero lo que me va a llevar ahí es la definición en mí primero de cuál es mi propósito. ¿Qué es mi propósito personal? ¿Cuál es el propósito de mi empresa? ¿Sí? ¿De qué manera quiero llevar a cabo eso? ¿Sí? Las crisis son disruptivas de por sí. La crisis es algo que se rompió, ¿sí? Lo disruptivo es algo roto. La gente a veces no le gusta mucho la palabra disruptiva
y en un principio a mí me costó mucho el tratar de explicar lo que era la disrupción, porque todos lo tomaban como algo subversivo más o menos, o algo de valores que había que revertir, y en realidad la disrupción tiene que ver con una regeneración de los objetivos, de que yo pueda volver a construir. Por eso necesito innovar, por eso necesito tener una dinámica de innovación. La hipótesis disruptiva más clara es qué pasaría si. Si yo pienso qué pasaría si, estoy generando ya de sí mismo un cambio de panorama, ya estoy disrumpiendo con esa sola pregunta. ¿Qué pasaría si esto no fuese así? Y eso es a lo que jugamos. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, muchas Acá gracias. Fernando Leighton también quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? Hola, Ignacio, ¿me escuchás? Te escucho muy despacito, Fernando. Bueno, sí, porque mi micrófono no es lo mejor. Bien. ¿Ahora? Sí. Bueno, no, mi consulta tiene que ver con algo ya, el concepto que generaste, me parece fantástico, lo viví en una compañía en la que pertenecí, ahora me encuentro haciendo mi emprendimiento y asociado con una persona que no desarrolló esas capacidades. Y mi pregunta es, ¿hay una posibilidad que yo pueda empujarlo a que tenga esta capacidad o ayudarlo a que empiece a entender esto? Es una pena que no haya participado hoy en esto, porque creo que le hubiese venido muy bien, pero le cuesta a él la innovación y a mí me gustaría ayudarlo a que la encuentre, ¿sí? Sí. A ver, la motivación es algo intrínseco perteneciente a cada persona. O sea, yo puedo tocar teclas que, que hagan que una persona se motive, pero la motivación es propia. Yo no puedo motivar a alguien. Siempre me acuerdo, mi hermano contaba en el servicio militar que tenían un teniente retaba a un sargento porque su tropa no estaba con ganas de hacer y el tipo le va a motivar, ¡sí! Y no es así. No funciona de esta manera. La gente tiene que tener ganas de poder hacer las cosas. No conozco a tu socio, no sé cuáles son los motivos. Lo real es que a lo mejor si él encuentra una dinámica en donde empezar a descubrir nuevos conceptos y se da cuenta con esa dinámica en cambios pequeños, con esto de qué pasaría si, ¿sí? ¿Qué pasaría si en lugar, no sé, de tomarme el colectivo me voy caminando? ¿Qué pasaría si en lugar de hacer esto de una manera lo hago de otra? Y empiezo a probar y empiezo a encontrar soluciones, empiezo también a darme cuenta de que es una buena dinámica para innovar, pero esa innovación tiene que venir de él. Es muy difícil que alguien que no quiera hacer, pero también es cierto que a veces el querer está muy relacionado con el poder, el tener la posibilidad de, el conocer una forma de, ¿sí? No sé si te respondí. Sí, sí, me quedó claro. Incluso, digamos, había pensado algo similar, en buscar pequeños cambios que lo desafíen a, a empezar a descubrir estas cosas, ¿no? Y me pareció que está perfecta. Tu respuesta me sirve de mucho. Gracias, Ignacio. No, por favor, gracias a vos. Bueno, y vamos con la última, que tenemos unos minutitos. Matías Micheli quería hacer una consulta. Matías, te Matías, ¿estás escucho. por ahí? Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. Mucho, Matías. Primero te quería felicitar por la charla y por la tranquilidad que transmitís, que se te ve ahí, y la Gracias, seguridad y Matías. bueno, y la claridad de los conceptos. Eso por un lado.
Yo te quería comentar, me quedé con una parte de la charla, la parte final que transmitís, no sé si si lo entendí bien el concepto o la forma al menos que yo lo veo de la asociatividad. Y yo por experiencia personal, como emprendedor, en la vida profesional y lo que nos pasa como sociedad, quizás lo que siempre vi es que hay dificultades en el tema de la asociatividad, sea desde ponernos de acuerdo en un consorcio de un edificio hasta para arriba, formar una sociedad, crear un gobierno, todo lo que sea. Lo que yo quería consultarte, como vos lo remarcás como un valor importante, diciendo que estamos en una comunidad de emprendedores desde Inicia, yo de hecho formo parte de Inicia, es tu punto de vista y la importancia que tiene la asociatividad y bueno, la confianza y en sí el modelo mental, ¿no? De estar abiertos a diferentes opiniones y a que opina el otro y la importancia que tiene eso para unirnos, y si el hecho de que eso no lo contemplemos o no lo sepamos manejar nos perjudica tanto y por eso a veces tenemos tantas dificultades. Yo quería compartir eso y pedirte tu opinión. Gracias, Matías. Mira, el tema de la asociatividad no es un tema menor. El tema es qué quiere uno asociar. O sea, a veces vemos a alguien que es muy capaz en algo y que nos puede ser útil y que puede aportar mucho a nuestro negocio, pero él no encuentra el mismo valor en lo que nosotros queremos hacer, o no tiene las mismas ganas, ¿sí? De desarrollarlo. Cuando yo hablo de inteligencias colaborativas, no estoy hablando en realidad de una asociación de socios, estoy hablando de un acompañamiento que puede ser dinámico en el sentido de que una persona me acompañe en una etapa y luego abandone y me acompañe en otra, porque en realidad lo que se está asociando son las pasiones, es el gusto por hacer algo. Entonces, si alguien tiene mucho gusto por desarrollar, no sé, por el tema, vamos a hablar del aspecto fácil, el tema financiero, ¿sí? Siente pasión por eso, por todo lo que sean los desafíos que le presenta el mundo financiero, que hoy en día es muy cambiante y alguien que lo tenga claro realmente es importante. Si esa persona logra empatizar, ¿sí?, con tu proyecto, porque el que tiene que sentir pasión por el proyecto tuyo sos vos, ¿sí? El que te ayuda tiene que sentir pasión por lo que él hace, porque en su desafío vos formás parte de esa pasión que él siente. Él quiere ayudar porque es su desafío. ¿Me explico, Matías? Es diferente a buscar un socio en donde tengo que trabajar siempre a la par. Básicamente tendría que ser el mismo concepto. Lo que pasa es que el socio me va a acompañar prácticamente durante todo el proyecto. Esto no es fácil a veces. O sea, es bastante complicado el tema de encontrar un socio que yo he tenido varios desarrollos que fundé y siempre me acuerdo de uno que fue un éxito, el fracaso, ¿viste? Porque era un desarrollo en donde brindamos, se llamaba Estudiando en Argentina, y le brindamos apoyo a los estudiantes extranjeros que venían a estudiar al país. ¿Qué significaba esto? Le conseguíamos dónde vivir, cómo hacer los trámites, lo íbamos a esperar al aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de situaciones que le solucionaban la vida o se la facilitaban, ¿sí? En algún momento, ya que teníamos la relación con las universidades y teníamos la relación con la gente, decidimos hacer algo para los demás, en el sentido de, bueno, esta comunidad pequeña, ¿qué problema tiene que la universidad pueda apoyar? ¿Sí? Un ejemplo, un puente. Necesitan un puente. Bueno, la universidad pone a los ingenieros, lo calculan, lo diseñan, entrena a la gente que lo va a hacer, el material lo ponían distintas empresas y eso empezó a pulular y fue un éxito. Incluso me dieron un premio
un premio de las ciudades latinoamericanas en el Congreso de la Nación, pero era 0 del proyecto que yo tenía, ¿sí? Entonces, asociarse tiene que ser una suma de pasiones que te lleven con un determinado propósito. Es importante entender el propósito, Matías, y fijarlo, porque es el propósito, el norte, es la brújula, ¿sí? Vos tenés el norte, vas a sumar objetivos, vas a sumar modelos mentales que necesites, vas a buscar asociación con otras personas en el desarrollo de lo tuyo, ¿sí? Pero si el propósito no está, uno se pierde en esas cosas, ¿sí? ¿Está claro? Sí, sí, muy claro, Ignacio, muy claro y es cierto, lo comparto y me ha pasado, y es cierto, lo comparto totalmente. Muchas gracias y me llevo para trabajar esa reflexión. Mati, a tu disposición, cuando quieras, por ahí está mi mail, no tengo ningún problema en evacuar dudas, ¿sí? Muchísimas gracias, Ignacio, muchas gracias, muy buena la charla, te felicito, muchas gracias. Muchas gracias y muy amable, Matías. Bueno, ahora sí, estamos ya en tiempo. Quiero agradecerte muy especialmente, Ignacio. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Gracias, Y María siempre Eugenia. estás dispuesto a sumarte tu granito de arena a la comunidad. Así que gracias otra vez. Gracias a todos por haber compartido este espacio y para que quienes quieran profundizar sobre los temas que hoy nos compartió Ignacio, tenemos en agenda del mes de julio el curso Thinking Fuera de la Caja, que lo va a estar ofreciendo Ignacio, así que los que quieran participar pueden registrarse desde la agenda de Inicia, también les vamos a compartir el link en el post webinar. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias a todos. Gracias a todos, muy amables, ha sido un gusto compartir con ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Buen día. Chao, chao. Muchas gracias. Muy bueno. Un gusto, Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bárbaro, Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias, Liliana.